Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí seguimos en otro audio-video. Vamos a abordar ahora el tema insuficiencia cardíaca, ¿sí? Bien, podemos empezar diciendo que la insuficiencia cardíaca significa que el corazón ha dejado de funcionar, ¿sí? Que no está bombeando sangre, ¿sí? Al cuerpo como tendría que hacerlo. Y decimos que hay una insuficiencia cardíaca congestiva si se comienza a acumular líquido en el cuerpo, ¿sí? Ustedes se preguntarán, y bueno, ¿cómo viene esta insuficiencia cardíaca? ¿Cómo se produce? Se produce generalmente por una cardiopatía isquémica, que quiere decir que el corazón se quedó sin oxígeno. Después vamos a ver que hay dos posibilidades. Si el corazón tiene cañería, que serían los vasos. Por lo tanto, cualquier problema en la cañería sería un problema de isquemia. Y el corazón tiene electricidad también, y después vamos a ver que hay problemas también en la electricidad del corazón cuando tenemos las disritmias, ¿sí? Entonces dijimos que podían ser por causas de cardiopatía isquémica o por causas de hipertensión arterial, que termina con una hipertrofia ventricular, ¿no es cierto? Por toda esta cuestión del aumento de la presión. Esta insuficiencia cardíaca puede ser aguda o crónica, todos ya saben más o menos la definición. Puede ser insuficiencia cardíaca derecha o puede ser insuficiencia cardíaca izquierda y puede ser compensada y sin compensar, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si el corazón no funciona entonces correctamente? Acuérdense que está el hemicorazón derecho y el hemicorazón izquierdo. Si no funciona correctamente, disminuye el gasto cardíaco. ¿Se acuerdan que el gasto cardíaco era igual al volumen minuto? Era la cantidad de sangre que pasaba por el corazón en un minuto. Empieza a bajar este gasto cardíaco, que ustedes se acuerdan que el gasto cardíaco era el volumen sistólico, que era aproximadamente 70 mililitros de sangre, multiplicado por la frecuencia cardíaca, que me daba aproximadamente 5.000, que es la volemia que nosotros tenemos. Por lo tanto, este tipo de paciente, al disminuir el gasto cardíaco, va a tener cansancio, va a tener debilidad, va a tener frialdad en las extremidades, y debido a este bajón del gasto cardíaco, también va a haber un problema renal que va a terminar en una retención de líquido, ¿sí? Y esta retención de líquido se hace por mecanismos de compensación. El organismo, al ver que está bajando todo ese gasto cardíaco, dice, no, tenemos que empezar a ahorrar porque pareciera que se estuviera perdiendo líquido y presión. ¿Está? Bien. Entonces ahora, como dijimos que esta insuficiencia cardíaca podría clasificarse en derecha o izquierda, vamos a empezar viendo cada una, ¿sí? Insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Aquí el resultado importante es una congestión venosa sistémica. ¿Qué quiere decir? Que si este es el hemicorazón derecho, al hemicorazón derecho desemboca la vena cava superior y desemboca la vena cava inferior, que vendrían a ser como las calles de una autopista. ¿Qué va a pasar ahora? Va a haber un piquete, ¿sí? Va a haber una obstrucción que no va a permitir que lleguen correctamente la sangre que proviene del sistema nervioso o la sangre que viene sistémica de todo el cuerpo. Por lo tanto, si ustedes vieron que hay un corte, el primer auto queda ahí donde se produce el corte, pero para atrás, a lo mejor tal vez 10, 20, 30, 100 cuadras van a estar todos amontonados los autos porque no van a poder pasar. ¿Está? Bien. ¿Qué va a dar como resultado esto? Va a dar como resultado una disnea, o sea, una dificultad respiratoria, va a aumentar el peso porque va a aumentar la cantidad de líquido que se empieza a acumular, va a haber ortopnea. La ortopnea también es la necesidad de sentarme para poder respirar correctamente. Acuérdense que el sufijo orto significa correcto, ¿sí? Por eso ortodoncia me corrige la boca, ortopedia me corrige el pie, ortodoncia, ¿sí? Me corrige la boca también. Ortografía me corrige todos los errores que yo tenga. Por lo tanto, sí, ortopnea significa que correctamente para poder respirar. Y puede terminar también en un edema agudo de pulmón, que ya vamos a ver cómo se produce. Bien,
¿Qué pasa entonces? Como nos vamos bien lejos del cuerpo, nos vamos a los pies, ¿sí? Ahí se va a acumular líquido. Entonces, como dijimos que no podía pasar correctamente por el corazón, vamos a tener lo que se llama edema maleolar. Si ustedes cuando vean a una paciente media rellenita, media gordita que viene caminando así con dificultad respiratoria, miren los pies así directamente, o miren a la abuela o a su mamá si es una persona mayor, van a ver cómo tiene los pies así como unas empanadas infladas, ¿sí? Nosotros ya estamos diciendo, acá hay una retención de líquido, acá hay una insuficiencia cardíaca, si no está moviéndose correctamente los líquidos, por lo tanto hay congestión. Si seguimos subiendo en el abdomen, nosotros vamos a tener la mesentérica superior, ¿sí? Y la mesentérica inferior. La mesentérica inferior se une a la vena esplénica. Espleno viene de vaso, ¿sí? Y esa vena esplénica se une con la mesentérica superior para hacer lo que se llama vena porta. Por lo tanto, si esto también está congestionado, vamos a tener una esplenomegalia, que sería aumento del vaso, y vamos a tener ascitis, que es acumulación de líquido en la cavidad abdominal, o podemos terminar también en lo que se llama una anasarca, que es un encharque. Estoy inundado de la cabeza a los pies con cantidad de líquido, mucha cantidad de líquido. Por lo tanto, si seguimos congestionando acá, vamos a ver que como la vena porta desemboca en el hígado también va a estar congestionado y vamos a tener una hepatomegalia. O sea, todo lo que sea megalia es aumento de tamaño. Por lo tanto, en el hipocondrio derecho, si ustedes hacen una palpación, van a ver que el hígado está congestionado y aumentado de tamaño. Por eso decimos que todo lo que llega al corazón a través de la vena cava inferior. ¿Y cómo sabemos que a través de la vena cava superior? Porque va a haber lo que se llama ingurgitación yugular. Se nos va a inflar, se le infla al paciente la yugular ahí porque también está congestionado. Eso también indica que hay una insuficiencia cardíaca derecha, ¿está? Bien, por lo tanto, este tratamiento es importante. Nosotros vamos a tener que controlar que el paciente haga reposo, porque al hacer reposo va a poner en reposo el corazón también. Vamos a tener que pesarlo, vamos a tener que hacer una restricción de sodio y restricción de líquido, porque el paciente si no va a seguir aumentando cada vez más. Y el médico, por supuesto, después va a dar la medicación que corresponda, ¿no? Esta medicación importante también, ustedes después van a aprender en farmacología, que se llama digital, que es una droga que es la digoxina, que tiene la capacidad de las 3 R, ¿sí? Regula, refuerza y retarda la actividad cardíaca. Por lo tanto, si regula, refuerza y retarda la actividad cardíaca, estaría mejorando esa congestión, esa insuficiencia que hay en el hemicorazón derecho. Bien, y ahora vamos a pasar al hemicorazón izquierdo, ¿sí? Perfecto. ¿Quiénes desembocan en el hemicorazón izquierdo? Las 4 venas pulmonares, ¿sí? Acuérdense que nosotros le decimos venas en el único caso que una vena trae sangre con oxígeno, porque ustedes saben que las únicas que traen sangre con oxígeno son las arterias, pero a nivel del corazón, las 4 venas pulmonares, 2 de cada lado, desembocan en la aurícula izquierda con sangre oxigenada. Si ese hemicorazón izquierdo también está con un piquete, es decir, que está bloqueado, que tiene una insuficiencia que no permite que funcione correctamente, lo que va a haber es una congestión en esas venas, y al haber una congestión en esas venas, nosotros vamos a tener lo que se llama una patología, que es edema agudo de pulmón. Va a empezar a llenarse los alvéolos de líquido, y el paciente va a tener lo que se llama una urgencia de enfermería y una urgencia médica, como es el edema agudo de pulmón. Es desesperante, ¿no es cierto?, para el paciente. Es una sensación de que se muere porque tiene líquido y como respira y tiene una dificultad tremenda para poder respirar. Es una urgencia de enfermería. Bien, aquí tenemos que abordarlo desde 3 aspectos fundamentales. El primer aspecto sería la oxigenación, el segundo aspecto sería el psicológico y el tercer aspecto sería la circulación. Si nos ocupamos entonces del primer aspecto, que es la respiración, vamos a ver que el paciente larga por la boca una especie de espuma rosada, amarillenta, que le dificulta la respiración. Esto es porque justamente porque los alvéolos tienen líquido en el interior. Es como que si yo, no sé si ustedes se acuerdan cuando tomaban
tomar mate cocido con una bombilla, si ustedes soplaban la bombilla había un montón de espuma, o el detergente hace espuma, eso mismo pasa así dentro de los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a ocupar de oxigenar al paciente, porque es importante, pero tener mucho cuidado, porque si yo le pongo oxígeno y tiene toda la boca llena de secreciones, el oxígeno no va a pasar. Y la otra posibilidad es que yo voy a aspirar todas las secreciones que tenga, pero tengo que ser muy cuidadoso, porque si aspiro mucho tiempo y el paciente no tiene oxígeno, también va a haber una dificultad importante. Por eso siempre nosotros los profesores decimos, ¿qué hacemos primero? ¿Lo oxigenamos o lo aspiramos? Las dos cosas a la vez. Porque si yo digo el oxígeno no pasa por las secreciones que están en la boca. Y si le digo le aspiro las secreciones, el paciente se vuelve cada vez más cianótico porque no puede respirar. Perfecto. La segunda es la psicológica, ¿sí? En la psicológica vamos a tratar de tranquilizar al paciente, decirle que no se va a morir, que respire tranquilo, que lo va a ayudar ahora la medicación que le va a poner el médico. Generalmente se trata con broncodilatadores y para abrir todas las vías aéreas, que el paciente tenga un poco más de oxigenación, y en la cantidad de líquido que tienen los alveolos se indica también diurético para disminuir todo ese líquido. Es como que yo le saco el taponcito a la pileta de la cocina o al piletín, entonces va a empezar a bajar la cantidad de agua. Ese sería el diurético que se indica al paciente, con todos los controles de enfermería que va a tener un paciente que está recibiendo broncodilatadores y que está recibiendo también diuréticos. Eso lo van a aprender en farmacología. Y el tercer aspecto es la parte cardiológica, ¿sí? En la parte cardiológica ponemos en reposo al paciente, generalmente con los miembros colgando, sentado en la cama. Al colgar los miembros inferiores y superiores estarían retardando el regreso de la sangre al corazón y le dan posibilidad de que el corazón se pueda recuperar y que pueda empezar a funcionar esa insuficiencia, esa incapacidad que tenía para poder bombear la sangre al cuerpo como tendría que hacerlo. ¿Está? Y ayudado también, como dijimos, con la digoxina digital, que regula, refuerza y retarda la actividad cardíaca. También en algunos casos se da un comprimido de Isordil, que es un nitrito sublingual, es una pastillita chiquitita del tamaño así de la cabeza de un alfiler, que al ponerlo debajo de la lengua, ustedes saben que si se miran en un espejo debajo de la lengua tenemos un montón de vena, y se absorbe rápidamente la medicación, y estos vasodilatadores coronarios hacen que también se abra y que permita que el corazón tenga mayor oxigenación, porque se acuerdan que dijimos que la insuficiencia cardíaca generalmente venía por una cardiopatía isquémica, o sea, con la disminución del oxígeno a nivel del músculo cardíaco. Esto es entonces lo que tenemos que saber sobre la insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. Nos seguimos acompañando y todas las dudas que tengan, ustedes saben que tranquilamente la pueden consultar. Que tengan un muy buen día.